Bueno, buenos días a todos. Me ha faltado haber presentado. Buenas tardes a todos. ¿Ven que no me acostumbro? Buenas. Para los que no me conocen también, porque me están viendo por primera vez, yo suelo tener la costumbre de, cuando arranco las clases, arrancar con un pequeño repaso de los conceptos clave de la clase pasada. Cuando estaba armando el repaso de esto, he visto que hemos visto un montón de conceptos clave. No sé si algunos son muy simples, pero son conceptos que estoy viendo durante todo el semestre, así que espero que queden bien. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes de una transmisión de datos? Hemos empezado con, hay un fuente, un destino, un mensaje que se transmite, ¿se acuerdan? Y después hemos ido separándolo en diversos componentes, para los cuales podemos decir que hoy en día está la fuente. ¿Qué es la fuente? Quien emite el mensaje. Estamos, el emisor del mensaje que tiene algo de información que quiere ser transmitido. ¿Estamos? A eso lo codificamos. ¿Qué es una codificación de fuente? ¿Qué es una codificación de fuente? Volcar de algún modo el mensaje en algún tipo de codificación, llamémosle, de algún tipo de código que sea más fácil de transmitir o mejor, o que tenga cierta ventaja de, por ejemplo, de optimizar mejor el uso del medio que se vaya a transmitir. ¿Qué tipo de codificaciones de fuente vimos? Rápido. Después vamos a ver el repaso, pero ¿se acuerdan de alguna codificación de fuente? Para texto. ASCII. Bien, con el empujón ya está. ASCII es un ejemplo de codificación de fuente, donde a la letra A o a cualquier letra lo representamos con un patrón binario. La A tiene, no sé, el 64, creo, no me acuerdo, no importa el número ahora, pero era un patrón de unos y ceros. ¿Estamos? Y de esa manera codificábamos todos los símbolos que queremos codificar. Después de un codificador de canal. ¿Qué era el codificador de canal? Bueno, dada la codificación de fuente, también tenemos un codificador de canal que preparaba un poco la señal, esa señal ya codificada, para ser transmitida. ¿Estamos? Eso vamos a hablar bastante en la clase que viene. Después de ese codificador de canal, había un modulador. ¿Por qué? Porque según cómo la voy a transmitir, había que ver cómo se va a modular eso. ¿Para qué se modula? Para evitar cuestiones de, o hacerla más inmune a la transmisión, a cuestiones ajenas como el ruido o atenuación o problemas que pueda tener el medio de transmisión. Después está el medio, que es el canal. Después está toda la parte inversa. Si había un modulador, hay un demodulador. Si había un codificador de canal, hay un decodificador de canal. Si hay un decodificador de fuente, si había un codificador de fuente y un decodificador de fuente, y el destino, que van agregando, digamos, capas o quitando capas para que el mensaje llegue correctamente a destino. ¿Estamos? Esos eran más o menos todos los pasos. Que durante todo el semestre, durante toda la primera mitad por lo menos de la materia vamos a ver todo esto. O varios, creo, no sé todavía. Entonces hemos empezado a ver un poco del canal. ¿Qué hemos visto del canal? Que hay muchos medios. Puede ser aire, cable, etc. Puede ser distintas topologías. Punto a punto, multipunto. Flujos de datos, simplex, full duplex. ¿Se acuerdan? Hemos visto que antes de ser enviados por el canal tiene que estar el modulador. Y hemos visto que hay modulaciones en banda base y modulaciones en portadora. Las modulaciones en banda base era que los datos a transmitir iban en la misma señal. Las modulaciones de portadores que los datos a transmitir se usaban para modular otra señal. ¿Se acuerdan? Esa otra señal era en general una señal de mayor frecuencia. El hecho de que tenga mayor frecuencia le da cierta inmunidad al ruido, por ejemplo. Hemos visto métricas que son importantes. Hemos visto lo que es la velocidad de transmisión, que se conoce como R, por Transmission Rate, que se mide en bits por segundo. ¿Cuántos bits de información puedo transmitir por unidad de tiempo? ¿Estamos? Y hemos visto la velocidad de modulación, que se llama D, todavía no sigo sin saber por qué la D, que se mide en baudios, que eran las unidades de señal, cuántas veces cambia la señal por unidad de tiempo.
y es distinto la señal que los bits. O a veces es distinto y a veces es igual. Entonces hemos visto que en las codificaciones más simples, en las modulaciones más simples, en general un baud es igual a un bit. Y se transmite en cada bit, en cada elemento de señal se transmite un bit. Pero también hemos visto que, les mostré así un pequeño pantallazo, se puede transmitir varios bits por baudio. ¿Se acuerdan? Con varios niveles de señal, varias cosas, y de esa manera mejoran, o sea, a través de una modulación diferente, mejoran la cantidad de información que transmiten por el canal. Entonces, con el mismo canal, con el mismo ancho de banda, pueden transmitir más bits. ¿Se entiende? ¿Seguros? Bien. Porque hay un silencio tremendo. Después, ¿qué pasa? También hemos visto otro concepto muy importante, que es sincronización de relojes. Los relojes, o sea, ¿qué es lo que pasa? Las transmisiones, si son un tren de pulso o algo demás, hay un reloj que las genera en la fuente, y va a haber, o se supone que hay un reloj que las recibe en el destino. ¿Qué es lo que pasa? Esos dos relojes son separados, porque son fuente y destino, son elementos diferentes, tienen cristales diferentes, etc. Y la idea es que eso tiene que estar perfectamente sincronizado. ¿Por qué? Porque si no, no se sabe muy bien la frecuencia, o se puede interpretar mal un dato. Yo creo que era un 1, pero me pasé un poquito, entonces ya interpreto un 0 u otra cosa que ya es un valor diferente y me complica la transmisión, la comunicación del mensaje. Entonces la idea es que tiene que haber una sincronización sí o sí entre el receptor y el transmisor. ¿Estamos? ¿Cómo se puede hacer esa sincronización? Hay varias maneras de sincronizar, que lo hemos visto. Se pueden insertar bits, ¿se acuerdan? Para decir, ahora empieza un dato, ahora termina el dato. De esa manera se fuerza y eso genera que baje la eficiencia del canal. Porque ya estoy transmitiendo bits que no son información, que se transmiten, que me ocupan lugar, pero no representan datos, sino son bits para sincronización. ¿Me siguen? Y después también hemos visto que otras veces hay otro tipo de comunicación en los cuales directamente pueden mandar una señal, se manda un cable con el clock. Entonces se asegura que el reloj sea lo más parecido posible al del transmisor. ¿Estamos? Hay varias maneras, las vamos a ir viendo, pero lo importante es que siempre tiene que haber una sincronización del reloj. La sincronización de la fuente y el destino es crítica. Y después vamos a empezar a ver codificaciones de fuente, que son estas de acá, codificaciones de fuente. Estamos las primeras. Les mostré algunas cuyo objetivo ¿cuál es? Aumentar la densidad de información, o sea, transmitir más información en la misma cantidad de elementos. ¿Estamos? Entonces, para eso había códigos de longitud variable, como el Morse, códigos de longitud fija, como el ASCII, o el UTF, el Unicode, en realidad, con su formato UTF-8. ¿Se acuerdan? Como verán, tuve que hacer 2 diapositivas de repaso de la clase pasada, porque por más que sean conceptos simples, son un montón, y los vamos a ir trabajando más. Creo que nada más. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, salió mal la animación, pero hay un quiz que está en la URL, obviamente no les voy a pasar la URL para que la tipeen. No, todavía, te la estoy a punto de pasar. ¿Se acuerdan lo que es un quiz? Ahora me da otra. ¿Por qué canal? ¿Sala común? Por la sala común. Porque además me han dicho que si el micro había quiz esta mañana, tenía que tomar un quiz yo también. Son órdenes de Valentín. Lo que sí. Ahí está. Son 3 preguntas
de multiple choice. ¿Ya tienen todos, les llegó el link? Es para contestar por Google Forms. ¿Qué hora es? 16:18. Vamos a estar hasta las 16:25, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está el link? Lo acabo de pasar por la sala común de Discord. ¿Estás en Discord? ¿Ves el canal de transmisión de datos? Dice la general. No, no es la sala general. Tenés que ir a gestión de roles, que hay otro canal ahí, y poner reaccionar con la T, creo que es para transmisión de datos. Y ahí se te van a abrir un montón de otras cosas. Fíjate si podés. La primera pregunta, les cuento, tienen que marcar todas las que sean verdaderas. Puede haber una, varias o ninguna. En la segunda, creo que es una sola verdadera. Y en la tercera tienen que escribir un poquito. ¿Pudiste? ¿Alguien más está con problemas? ¿Todos los demás están rindiendo? ¡Qué silencio! Profe, en la primera pregunta deja marcar solamente una opción. Por avisar, ya reviso y les aviso. Pero yo tengo puesto ahí. Por las dudas refresquen y a ver si se puede ahora. Sí. Bien. Perdón, mala mía. Gracias, Germán. Por la duda les pido el mail, no para, o sea, va con nota esto, pero les pido el mail para que no respondan dos veces y les pido el DNI para que les identifiquemos y le pongamos nota. Por las dudas, si quieren, pueden consultar apuntes. El tema es que no sé si van a tener tiempo. En el tercero, que pido que escriban, es, por favor, una cosa breve. ¿Les explico brevemente?
¿Cuál es la diferencia entre los caracteres ASCII 10 y 13? ¿Qué hace el 10 y qué hace el 13? Si es que hay alguna diferencia. Puede ser, no hay ninguna diferencia. ¿Para qué sirve el carácter 10? ¿Para qué sirve el carácter 13? ¿Cómo? Sí. Según mi reloj quedan 2 minutos. Por eso, de poder mirar se puede, pero tiene que ser rápido. Tienen que saber dónde mirar. Lo que no se puede es mirar qué es lo que está contestando el compañero. Bueno, ya deberíamos ir terminando. Son las 25. Hasta ahora tengo 12 respuestas, 13. Manden como sea que esté. Así seguimos adelante. ¿Listo? ¿Alguno todavía está contestando? Dale, Mauro. Vamos, Nati. Bueno, se cierra. Se cierra. ¿Listo? Bueno, se cerró. 24 y son 22 creo acá, así que hay 2 intrusos. Ya vamos a ver. Puede ser. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver, yo ya tengo un pantallazo, vamos a ver qué tal. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre modulación en banda base y modulación en banda pasante son verdaderas? A ver, la de banda base suele tener mayor frecuencia. Fuerte, no escucho nada. Falso. ¿Vamos bien? La de banda pasante necesita otra señal. Bien. ¿Vamos bien? La de banda base necesita otra señal. Falso. Lo dije también además en el coso. Bien, van bien. La de banda pasante puede ser una FM. Por supuesto. Frecuencia modulada, hay una modulación de otra cosa. La de banda base no requiere sincronización de relojes. Este es difícil. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿quién dice allá? ¿Falso? ¿Quién ha dicho falso? ¿Por qué escuché un falso? ¿Vos has dicho falso? ¿Por qué falso? Claro, puede. O sea, ¿requiere o no requiere? Claro, se puede decir no requiere porque puede no tenerla, también puede tenerla. O sea, el hecho de decir que puede no tener sería que no requiere. Dice, la banda base no requiere sincronización de relojes. Es falsa, dicen allá algunos.
Algunos dicen depende, tramposa. Es falsa. ¿Está claro? Bien, puse bien. Es falsa. ¿Por qué? Bueno, va la siguiente. La demanda pasante no requiere sincronización de relojes. Eso no utilizaba la banda para sincronizar los relojes. ¿Requiere sincronización de relojes? ¿No requiere? O sea, ¿esta es verdadera? ¿Verdadera o falsa? ¿Falsa? ¿Las dos son falsas? ¿Seguro? Sí. Las dos son falsas. ¿Por qué? ¿Por qué? Más allá de cosas. Porque siempre se requiere algún tipo de sincronización del reloj. Después vemos cómo lo sincronizamos. Acá no dice en ningún lado cómo va a ser la sincronización. No importa. Uno puede hacer por eso. Después vemos cómo. Pero siempre se requiere que haya algún tipo de sincronización. Puede ser sincrónica, con un cable, sin un cable, con la frecuencia de la portadora. No importa cómo. Pero te tenés que sincronizar. Exactamente, para decodificar cualquier cosa. Sí o sí es necesaria la sincronización. Las dos requieren sincronización. Las diferencias eran en cómo sincronizamos. Pero no está puesto acá. ¿Está claro? Entonces parece que les ha ido bien, por lo menos en esta. Vamos a ver la segunda. ¿Cuál es el objetivo de transmitir múltiples bits por audio? Creo que lo dije. La C, la E. ¿Cuál crees? Pensala de vuelta. No importa cuál pusiste, pensala ahora. ¿Cuál es el objetivo de transmitir múltiples bits por audio? Aumentar el ancho de banda. ¿Cómo? O sea, aumentar la velocidad sin que se aumente el ancho de banda. O sea, la C. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La tasa de transferencias. Yo he puesto la E también. La E dice que la tasa de transferencia sea mayor que la velocidad de modulación. Claro, se mandan varios bits de la misma velocidad y va. Pero la misma velocidad está mandando más bits. Acá, si la tasa de transferencia es mayor que la velocidad de modulación, significa que estás mandando más bits. O sea, significa que estás transmitiendo múltiples bits. Pero ese es el objetivo real de transmitir múltiples bits. Fíjense que acá sí había varias tramposas, varias que parecían que decían lo mismo. Que la velocidad de modulación sea mayor que la de transmisión es igual que la A es igual que la B. Porque velocidad de transmisión es lo mismo que tasa de transferencia. ¿Estamos? Entonces la A y la B son iguales y las dos son falsas. ¿Estamos? Porque no es ese el objetivo. La B y las E son iguales. O sea, los que han puesto E podrían haber puesto B también. ¿Estamos? Y las dos son falsas. Y a pesar de que es verdad que esto pasa, esto se supone que pasa, no es el objetivo. El objetivo es aumentar la velocidad de transmisión sin aumentar el ancho de banda, poder transmitir más datos en el mismo ancho de banda del canal. Aparte, positiva está Textual. Sí, señor. Hay uno que por lo menos se fijó en la diapositiva y dice está textual. Sí, está textual. De paso me sirve para que vean que estaba en la diapositiva y lo puse en el resumen también. ¿Estamos? Está textual, lo que en vez de decir velocidad de transmisión dice tasa de transferencia. ¿Estamos? Bueno, ahí está mal puesta también el iconito, pero la verdadera es la C. ¿Estamos? Y después se explica brevemente la diferencia entre los caracteres 10 y 13. Exactamente, el carácter 10 es line feed, lo que hace es mover el cursor una línea para abajo. Y el carácter 13 es retorno de cargo, lo que hace es mover el cursor al inicio de la línea. El enter normalmente son los dos, pero en realidad depende del sistema operativo. Cuando estás enter en tu computadora normalmente hace los dos, pero en realidad depende del sistema operativo. No es lo mismo si tienes Windows que Linux. Bueno, preguntas. Hemos superado el primer quiz. Según los resultados, no sé si
satisfactoriamente, pero, pero después van a ver las notas, digamos, o sea, hay que ver, porque igual yo tengo un pantallazo acá en Google Forms, pero después la nota, algunos sabrán, otros no, las acomodamos un poco y además en el primero, como podía haber varias opciones, Google Forms me dice, si ustedes han puesto estas dos bien, tienen todo el puntaje, y si no, no tienen nada, creo, o algo así. Y en realidad es, según qué han puesto, te puedo dar algún porcentaje intermedio, y ahí pueden sumar algo, digamos. Las notas ya van a estar uno de estos días, espero que antes del lunes, digamos. Eso fue un quiz, ¿estamos? Hay algunos que dicen que, algunas teorías que dicen que este va a ser el único quiz del semestre, esperemos que no. Sí, hay otros que dicen que estaría bueno tomar quiz todos los lunes. No voy a decir quién fue. No se dice la fuente, no se está codificada, pero bueno, vamos a ver uno por semana, una cosa así. Si no hay preguntas, nada, seguimos con tema 1, porque te decía, el tema 1 había quedado unas, creo que poquitas diapositivas, después creo que las cambié inclusive, que era para ver un poco de protocolo de comunicaciones. Yo no voy a entrar en muchos detalles del protocolo de comunicaciones, ¿por qué? Porque hasta la altura del partido se supone que ustedes han visto algunas nociones de protocolos o van a ver algunos otros protocolos en otra materia también de este mismo semestre. Pero sí lo que quiero es que en general tengamos dos conceptos que los voy a mencionar que va para esto, que tienen que ver con protocolo de comunicaciones. Primero, ¿qué es un protocolo? ¿Por qué quiero que sepan repasar un poco la idea de concepto de protocolo? Porque varias veces durante el curso de la materia vamos a hablar de distintos protocolos o interfaces, como un protocolo serie, USB, SPI, CAN. ¿Estamos? Y a la larga vamos a ver que los protocolos, en realidad, ¿se acuerdan del modelo OSI? ¿Se acuerdan del modelo OSI? Capa física, capa de enlace, no me acuerdo cuál sigue, no importa. Ustedes la saben, yo no. Pero una de esas es capa de protocolo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo se vuelca eso a la transmisión de datos? Nosotros, en nuestra jerga, en la terminología que vamos a usar en la materia, los protocolos son parte de la codificación del canal. Son los que me van a decir cómo se envían los datos. ¿Se acuerdan? Entonces, si en el ejemplo que hemos visto, que se insertaba un bit, por ejemplo, un bit de parada, un bit de inicio, un bit de parada, eso es parte de un protocolo, que cuando digo, bueno, pongo un bit, era muy simple. Entonces, a medida que eso escale en complejidad y según el dato que quiera transmitir y todo lo demás, ya empiezan a decir, no, esto ya es otra capa más, entonces le llamemos en el modelo OSI capa de protocolo, que es parte de la capa de enlace, si no me equivoco. ¿Estamos? Entonces, para nosotros es parte de la codificación de fuente. ¿Estamos? De cómo se hace para... no, pero de fuente no, de codificación de canal. Si dije antes codificación de fuente, es codificación de canal. Es como preparo los datos para ser enviados por el canal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es un protocolo? Es un sistema de reglas que permiten la comunicación entre dos o más equipos. La idea es que los dos equipos que se van a comunicar hablen el mismo idioma a nivel comunicación, no a nivel lenguaje, que ese sí es la codificación de fuente. ¿Estamos? La codificación de canal es a nivel comunicación. ¿Cómo te voy a enviar el dato? ¿Cómo vos esperás recibir el dato? ¿Cómo te vas a dar cuenta si recibiste un dato bien o no? ¿Estamos? Entonces, permiten la transmisión de información entre la variación de una magnitud física y definen los protocolos de la sintaxis, la semántica y la sincronización. ¿Estamos? Entonces, ustedes ya deben haber visto nociones como tramas. ¿Saben lo que es una trama? Paquete, que es una transmisión por paquetes. Para mejorar el uso del canal, muchos protocolos dicen vamos a transmitir a bloques grandes de datos. ¿Para qué? Para transmitir continuamente sin tener que estar tantos bits de parada, tantos bits de todo, le metemos un montón todo junto, un bloque grande. Y ahí hay en general dos grandes grupos, que son protocolos orientados
carácter y protocolo orientado a bytes. ¿Escucharon alguno de estos dos términos? Bueno, buenísimo, porque los vamos a ver después. De todas maneras, estos son protocolos viejos, no en desuso, porque puede ser que se los encuentren alguna vez, pero son básicos. Me explico, o sea, son desde cuando empezaron la gente a decir, che, tenemos que hacer un protocolo y definir normas de sintaxis y todo lo demás, listo, hagamos esto. Y han hecho el protocolo orientado, en realidad es a bits, no a bytes. Eso debe corregir, eso para cuando suba la versión nueva. Y los protocolos orientados a caracteres, porque los caracteres eran ASCII usualmente. La idea entonces es que cuando se empezó con todo esto, dijeron, bueno, los más simples son orientados a bits, o si no orientados a bytes, caracteres, ASCII que quiero transmitir, y después se fueron haciendo más complejos, y después alguien descubrió TCP, por decirlo así, y bueno, fue toda una alegría, una revolución, y ya sabemos de dónde estamos, hoy parados, digamos. Básicamente la mayoría de las comunicaciones de datos de grandes capas, por alguna variante de TCP, o montada sobre alguna de las capas esas, y TCP, IP y todo lo demás. Entonces estos ya son legacy, ¿estamos? Pero cuando los vamos a estudiar, no los vamos a ver, pero sí les voy a mostrar dos diapositivas para que tengan una idea. ¿Qué es una trama orientada a carácter? Estas orientadas a carácter transmitían bytes y la idea era transmitir bytes ASCII. Por eso lo que transmiten acá es texto, básicamente. Como no transmiten nada más que texto. ¿Y qué es lo importante? Fíjense qué es lo que me sirve a mí que ustedes se queden de idea. Que la trama, que hay una trama. ¿Qué es lo que se conoce como una trama? Una asociación de bits separadas en campos. Entonces va a decir, un campo va a ser para tal cosa, un campo para tal otra, un campo para tal función. ¿Estamos? Y después, en este caso, por ejemplo, va a haber un campo o dos campos para sincronismo, con un byte, un carácter específico, el 22. Si ustedes van a la codificación ASCII, van a ver que el carácter 22 era sincronismo de trama. Vayan si quieren a la tablita y lo pueden verificar. Y había otro que era inicio de cabecera, que es el carácter 1, que dice lo que viene a partir de acá es una cabecera que me da ciertos parámetros de cómo va a ser lo que quiero transmitir. No importa qué es lo que hay en el cabecera. Pero después, esa cabecera se anuncia al final dice, a partir de acá va el mensaje que yo quiero realmente transmitir. Y acá va un de longitud variable. Y bueno, un montón de caracteres. Hasta un carácter específico que era el final del texto. Y después había otro campito que es BCC, que era BCC, era una de comprobación de bloque, que es una técnica para revisar en este pedazo de estos campos. Entonces uno lo calculaba al valor en el transmisor y decía, esto te tiene que dar un 15. Un código de verificación. Después lo mandaba en el 15. Y el receptor, que recibió todos estos datos, calculaba en el receptor el número, obtenía qué es lo que le da el cálculo y comparaba si le daba un 15 o no. Si le daba un 15 significa que lo que recibió es lo correcto. ¿Se entiende? Y si no, no. Entonces, de alguna manera, hay algún error en la transmisión. ¿Se entiende? Y después, finalmente, un carácter de fin de transmisión. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Los caracteres? ¿Cuáles son los números? No. Lo importante es cómo se trama. Tiene distintos campos, de los cuales, fíjense que antes nosotros decíamos, cuando insertamos bit de inicio y bit de parada, me disminuye la eficiencia del canal. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora imagínense que para transferir un número variable de texto, no sé cuántos caracteres hay acá, tengo que insertar 1, 2, 3, muchos acá, 4, 5, 6, 8. ¿Estamos? Son un montón de caracteres más para esto. Me baja más todavía la eficiencia del canal. Pero que sea de longitud variable puede ser beneficioso, digamos. Puede ser, pero a la larga lo que me hace también, ¿qué beneficio me da esto? Como dice, bueno, puedo transmitir más texto en bloques y de esa manera
ahorrarme muchos más bits de parada y de finalización o de lo que sea. Y a la larga la clave está en este campito de acá, BCC, que lo que me introduce es, ya me introduce esto una técnica de detección de errores. Yo puedo por lo menos verificar si lo que recibí es lo mismo que lo que me han mandado. ¿Se entiende? Y eso ya, esa verificación de errores ya es una capita más, si lo quieren ver. Entonces, nosotros no vamos a ver muchos protocolos, que eso lo van a ver en otras materias, pero sí vamos a ver algo de técnicas de detección y corrección de errores, que son parte de la codificación del canal. ¿Estamos? Para determinar esto. ¿Se entiende la idea de por qué les muestro esto? ¿Alguna pregunta? Lo mismo les muestro para lo que es una trama BOP, que es orientada a bit. ¿Cuál es la diferencia acá? Que lo que voy a transmitir no necesariamente son caracteres ASCII, sino pueden ser cualquier tipo de tren de bits que yo quiera. Entonces, como no son caracteres ASCII, ¿qué es lo que pongo? Un delimitador de inicio, de sincronismo. En este caso, va a tener 8 bits. Otros campos de dirección. Puede identificar dispositivos. Un campo de información con la tira de bits que quiero transmitir. Otro frame check sequence, que es otra vez 16 bits para ver cuál es la corrección de errores. Si lo enviado acá coincide con, o sea, una vez que lo recibido en estos campos coincide con esta secuencia. ¿Estamos? Algún cálculo de errores. Y después otro identificador de fin del frame. Básicamente, fíjense, cuestiones de sincronización para sincronizar relojes, detección de errores para verificar si los datos recibidos son los mismos que los datos enviados. Eso es para lo que se usan los protocolos y eso es codificación de canal. ¿Está claro para todos? Eso lo vamos a ver nosotros en el tema 4, creo, a esta altura del partido. ¿Preguntas? Buenísimo. Y después tengo, creo que, 2 diapositivas más, que son de organismos normalizadores. Que estas son diapositivas de las más aburridas que tengo que dar en la materia, en las materias. Es contarles que esto, algunas son ideas de gente bastante creativa, pero que como idea de gente creativa no llegan a ningún lado. Y todas las normas y todas las cosas que vamos a ver en general en toda la materia son estándares. ¿Estamos? Porque si una transmisión de datos funciona, o para que una transmisión de datos funcione, tiene que estar basada y respaldada por un estándar. De esa manera ustedes pueden hacer cualquier tipo de dispositivo que te quiera transmitir o recibir un dato, y ustedes saben que si cumplen el estándar, se aseguran que va a funcionar correctamente. Entonces, de esa manera hay un montón de organismos que se encargan de hacer estos estándares. ¿Estamos? Y depende cuál organismo para qué tipo de parte de todo nuestro pipeline de transmisión. Uno de ellos organismos normalizadores es ITU. ¿Les suena? ITU es International Telecommunication Union, o sea, la Unión de Telecomunicaciones Internacional. Tiene más de 150 años, un montón. Desde 1947 es parte de las Naciones Unidas y tiene un ITU-R y un ITU-T, que se encarga específicamente para telecomunicaciones. Un organismo tipo global, que se encarga de manejar transmisión de datos a nivel global. ISO, les tiene que sonar. ¿Estamos? La famosa ISO 9000 y todo lo demás, son un organismo, una organización encargada de estándares internacionales. ¿Estamos? Fundada en 1946, ¿verdad? ISO es miembro de ITU-T. O sea, fíjense que ISO, que parece grande, a su vez es un pedacito de esto. ¿Estamos? Y entre las propuestas de ISO está el famoso modelo OSI, que calculo que ya todos conocen. Modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos. Después está CCITT, Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telégrafos.
que empezó dictó un montón de normas hasta este año, desapareció, se reformó y pasó a ser parte de ITUT. ¿Estamos? ANSI, ¿le suena? Este ya debería sonar un poco más, si es lo que han hecho alguna página web en su vida. ¿Por qué? Tiene que ver con codificaciones. Estas son codificaciones de fuente. ¿Estamos? Entonces, ASCII es un estándar de ANSI, Unicode es un estándar de ANSI. Esto también es miembro de ISO, acá, que a su vez es de ITUT. IEC es otra comisión, otra de ISO, otras normas de ingeniería eléctrica y electrónica. EIA-TEIA, otras dos asociaciones de fabricantes que generan normas también, forma parte de ANSI. Fíjense que son subcomisiones, digamos. Pero no todas las que vamos a ver nosotros en general, cuando veamos interfaces seriales, SPI, CAN, USB, ADSL, lo que sea que ustedes vean, TCP/IP en otra materia, con todo el stack de protocolo que tienen, a la larga están respaldados por algún tipo de organismo de estos, norma de estos. Por ejemplo, ustedes tanto del partido ya saben lo que es Ethernet. Ethernet, ¿qué norma tiene? La IEEE 802. Muy bien, 802.3, porque no es cualquier 802. Entonces, tiene una derivativa que ni siquiera creo que mencioné acá, digamos, pero otro más. ¿Estamos? Y a su vez, Ethernet tiene un montón de otras normas, como por ejemplo, cuando ustedes lo quieren mandar a Ethernet, o Fast Ethernet, o cualquiera de esas, lo mandan por un cable, un par trenzado, y ese lo llaman por la 100 base T, etcétera, etcétera. Por ejemplo, o no sé, ¿ubican lo que estoy hablando o no? Sí. Bueno, el 100 base T es otra norma T estándar de una de estas. No sé de cuál, pero seguro o de ISO o de una de esas. No sé si sería triple. Pero a la verdad, todos están detrás a una de estas organizaciones, seguro. Wi-Fi también, todo. ¿Preguntas? Con eso terminamos el tema 1. ¿Qué hora es? ¿Hora de un break? ¿Quieren que hagamos un break o quieren que arranquemos con el tema 2? Break. Entonces hacemos la pausa. Bueno, vamos a continuar con la clase, empezando el tema nuevo, que se llama codificaciones de línea, que es un término que, si no me equivoco, creo que no se los mencioné. Así que vamos a ver de qué se trata. Sí va la aclaración que hice un cambio en los micrófonos, en la configuración. O sea, si alguna vez después ven el video, en realidad en vez de usar toda la clase, va a ser la primera clase de una manera, la segunda, la mitad de la clase de otra, después alguno que escuche diga cuál es mejor. Y la vamos bien. Bueno, ¿se acuerdan de ese es el esquema general que les mostré en la clase pasada, donde tenemos la fuente, el codificador, que es codificador de fuente, codificador de canal, después va lo que es canal con el modulador, el canal real que recibe ruido, el demodulador, decodificador de canal, decodificador de fuente y destino. ¿No? La idea de ahora vamos a empezar a enfocar en lo que es codificación de canal, que es este bloquecito de acá. ¿Estamos? Que alguno puede preguntar, ¿por qué no codificador de fuente? Y en realidad es porque el codificador de fuente ya hemos visto algo, con ASCII, con todo lo demás, y lo vamos a dejar para más adelante. Sí lo vamos a ver, pero lo vamos a dejar por un poco más adelante. Entonces, de vuelta, y voy a empezar a repetir algunas cosas. La fuente emite un mensaje, ese mensaje es aleatorio. ¿Qué quiere decir que el mensaje es aleatorio? Que no se puede predecir el contenido. Claro, que uno no sabe cuál va a ser el mensaje. Porque si supiéramos cuál es el mensaje, ¿para qué lo tenemos que transmitir? O sea, ya sabemos cuál es, digamos. Entonces, justamente, es decir, si no hay nada, si no fuese aleatorio, no habría nada que transmitir, no tiene sentido todo el esquema. El destino consume el mensaje en el formato original. Tiene una fuente discreta, tiene un alfabeto compuesto por m símbolos y una tasa de transferencia de r bits por segundo. ¿Estamos? Esto ya no hay nada nuevo que no te he puesto un poco más de terminología.
Ya hemos dicho también que el canal es un medio que es inherentemente analógico. ¿Por qué? Porque está sujeto a, es una variable física sujeto a variables físicas. Estamos las leyes de todo lo que han estudiado en física, 2, 3, y no sé cuántas físicas habrán tenido ustedes. ¿Qué es lo que pasa con eso? A la larga, ¿qué es lo que tiene? Que el canal está sujeto a un montón de distorsiones en el mensaje. Esas distorsiones pueden ser de varios tipos, más comunes son atenuación. ¿Saben lo que es la atenuación? A ver. Básicamente, disminución de la amplitud. ¿De qué depende? Del canal, o sea, del medio. ¿Pero de qué característica del canal? El material. Depende del material, depende de la longitud. O sea, no es lo mismo transmitir un mensaje a una distancia corta que a una distancia más larga. Entonces, cuanto más larga hay más caída, depende del material, etcétera, etcétera. Ruido, que hay un montón de tipos de ruido blanco, un montón de cosas que son señales externas que modifican lo que estamos transmitiendo. Respuesta en frecuencia, que hace referencia a el ancho de banda y la capacidad del canal. Y hay más, pero con esas tres ya me alcanza para que ustedes se queden con la idea, digamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Va a pasar que lo que reciba el receptor no es exactamente lo mismo que mandó el transmisor. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Bueno. Entonces, tanto transmisor y receptor, la idea es que lo que quieren hacer es pasar el mensaje. O sea, lograr que el destino reciba la información de la fuente. ¿Estamos? Y si hay errores introducidos por el canal, la idea acá va a haber que sacarlos. Va a haber que detectarlos y sacarlos. ¿Estamos? En esta parte de decodificador. Entonces, todo lo que es, para poder minimizar esa cantidad de errores introducidos por el canal, hacemos una codificación previa para que después los datos vayan más robustos por el canal y de esa manera después se decodifican y llega el mensaje correcto. Esa codificación la dividimos en dos etapas: codificación de fuente, codificación de canal, hemos hablado de esto, y hay unos teoremas que se demuestran que son independientes. El Source Channel Separation, si alguno lo quiere googlear, no hace falta, no vamos a ver teoremas acá. Lo importante es que ustedes comprendan que son dos cosas diferentes. Esa es la idea. Entonces, la codificación del canal tiene que revertir los cambios introducidos por el canal al transmitir el mensaje. Lo que va a hacer es agregar información redundante que le permita detectar y corregir o corregir errores en base a estadística. Eso es lo que es codificación de canal, en cierto modo. Estos temas en particular, nosotros los vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver en el tema 4 que yo les he mencionado de detección y corrección de errores. Lo que vamos a ver ahora, que tiene, sí. Son diferentes en el sentido de que no intervienen uno, o sea, uno no afecta al otro. ¿O no, sí afectan, son dos cosas separadas. O sea, vos podés tener distintas codificaciones de fuente y distintas codificaciones de canal y mezclarlas como se te dé la gana. Claro, pero en ese sentido puede ser que no sea buena, digamos, en ese sentido. Sí, puede ser. Es bastante, o sea, hoy en día ya no es bastante común, pero al hecho de tener muchísimas codificaciones de fuente, muchísimas codificaciones de canal, acordate que también hay muchísimas modulaciones que ni siquiera te las estoy mencionando, ¿me entendés? Y cuando se empiezan a mezclar, vos tenés que elegir una y decís, ¿cuál elijo? Y bueno, capaz que elegí la misma que la anterior, capaz que elegí, y hoy en día no se usan tantas, porque no todas las combinaciones posibles son válidas o son buenas. Por ejemplo, va a tener que, esta va a tener cierta ventaja y esta combinada con esta, resulta en cierto caso, vamos todo por ahí. ¿Me entendés? Entonces, eso va a pasar. Pero son cosas separadas, vos podés cambiarlo si querés, pero atenete a las consecuencias. Entonces, esta parte de detección de errores la vamos a dejar por más adelante. Lo que vamos a ver ahora, nosotros, o vamos a empezar a ver ahora, es lo que es toda la codificación del canal. La vamos a dividir en tres partes. Lo que son características vinculadas a capa física y modulación en banda base, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar a ver hoy. Y lo que se conoce como codificación de línea, line coding.
lo que tiene que ver con modulaciones de portadora, que son las modulaciones, ya se acuerdan lo que hemos visto, eso vamos a ver en el tema siguiente, y después vamos a ver lo que es, de vuelta, codificación de canal con respecto a la generación de tramas, detección y corrección de errores. Ese es un pantallazo de los próximos temas de la materia. Por las dudas, más allá de problemas con el audio y todo demás, todos estos temas, o la mayoría de todo esto, tema de hoy, tema 3, tema 4, están en las diapositivas y en las clases de los videos del año pasado, pero no están como tema 2, tema 3 y tema 4. El orden está cambiado. Estos temas se veían en el tema 6. Entonces, como la experiencia del año pasado dijo que fue muy malo darlo tan adelante, lo hemos movido a tema 2. Vamos a ver si resulta mejor o no. Esto es prueba y error. Entonces, vamos a ver lo que es un poco, voy a ver un poco de ver, como estaba la codificación de canal y codificación de línea, vamos a ver lo que es un poco el canal. Vamos a hablar un poquito del canal para ver por qué hay que codificar. Y acá entramos en otra área de la cual no voy a indagar mucho, pero necesito en este tema y en algunos otros temas, algunos conceptos que son importantes, que es el tema de teoría de la información. ¿Ustedes saben algo de teoría de la información? ¿Escucharon hablar del término? Deberían. ¿Estamos? Pero la teoría de la información tiene un montón de cuestiones matemáticas, probabilísticas, de probabilidades estadísticas, ¿estamos? Que hay que por lo menos mencionar. Y hay dos nombres que son clave, fundamental, que son los padres de toda esta teoría de la información, que son Nyquist, ¿le suena? A ese sí. Shannon, algunos dicen que sí, otros dicen no, vos decís que sí. Allá Vaca dice que sí. ¿Qué Shannon te suena, Vaca? He leído algún límite, Shannon, alguna cosa. No tiene ni idea, Vaca. Sí, bueno, algo ha hecho, obviamente. Estoy seguro que uno de los dos padres de la teoría de la información, digamos. Pero Nyquist y Shannon vamos a mencionar, no tan ahora vamos a ver, sí, creo que vamos a llegar a ver un poquito de Shannon, no vamos a entrar en tantos detalles matemáticos, pero hicieron toda una rama de, ¿qué sería? Bueno, Computer Science o alguna cosa que podría ser una materia, pero no vamos a entrar en detalles, que es teoría de la información, que mezcla esas tres cosas. Electricidad, magnetismo, electromagnetismo, física, probabilidad estadística, matemática, ¿no? Pero ¿sirve para qué? Para, por lo menos, ¿qué es lo que voy a tomar yo de todo eso? Algunos modelos y algunas ideas para mostrarles algunos conceptos a ustedes. Entonces yo no quiero que ustedes se centren en la matemática, la ecuación o el teorema, sino que se centren en el concepto, en la idea. ¿Estamos? Ese es por lo menos el objetivo, vamos a ver si lo logro. Entonces, desde el punto de vista de teoría de la información, un canal es un tubo que recibe una entrada y produce una salida. ¿Estamos? La entrada la llamamos X, la salida la denominamos Y. Una caja negra, imagínense. Aquí vamos todo bien. ¿Cuál es el problema? Recibe y devuelve símbolos. Va a haber un alfabeto de entrada, M. Entonces se supone que si ustedes mandan M por la entrada y solamente es un tubo que no hace nada, solamente lo transmite y lo pasa a la salida, ¿qué debería haber a la salida? Lo mismo que mandar la entrada. ¿Estamos? Pero bueno, resulta que no es así. Eso porque el canal, hemos dicho que estaba sujeto a interferencias, no pasa. Entonces ustedes mandan algo y lo que reciben es diferente. ¿Estamos? Entonces, cuando lo modelamos a través de acá, decimos que hay una probabilidad. ¿Estamos? Esta es una probabilidad de que reciba la salida Y dada una entrada X. O sea, va a haber una probabilidad P de que yo cuando mande X reciba lo que deba recibir a la salida. Eso no va a ser una cuestión que se va a dar sí o sí, sino que va a ser una cuestión probabilística. Capaz que tengo suerte y llega bien. ¿Estamos? Capaz que no tengo suerte y llega mal. Entonces, ¿cuántas veces llega bien de las que tiene que llegar? Va a ser una función estadística. ¿Estamos? Esa es la probabilidad de que reciba la señal correcta dada la entrada que uno mandó.
¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, es un modelo diferente al que se utiliza cuando se analiza la capa física. ¿Por qué? Cuando vemos capa física, vemos ecuaciones. Vemos realmente cómo se transmite la tensión y la corriente por un cable o una onda electromagnética por el aire. Y ustedes algo deben haber visto en física. No queremos llegar a ese punto nosotros. Entonces vamos a llegar hasta acá. Entonces, ¿cómo vamos a ver el canal? De vuelta, un pantallazo. Esto es un canal binario sin ruido. ¿Qué es un canal binario sin ruido? Primero, en el cual tengo mi alfabeto de entrada compuesto por dos señales. 0 y 1. Fácil. Aquí vamos bien. Entonces no tengo m variables, sino tengo dos. 0 y 1. Como no tengo ruido, ¿qué significa? ¿Qué significa este gráfico? Que no sé si logran distinguir los que están más atrás. Si tengo un 0 acá, llega a la salida un 0. Mando un 1 y llega un 1. Y funciona todo maravillosamente bien. ¿Claro? Sin embargo, esto es irreal. Sabemos que en realidad algo un poquito más aproximado a la realidad es un canal binario simétrico. Sigue siendo binario porque tengo dos posibilidades de entrada. ¿Y es simétrico en qué sentido? De que ahora yo mando un 0. Pero ahora el 0 puede llegar o como 0 o como 1. No tengo más alternativa porque ese es mi alfabeto de entrada. Entonces yo tengo una probabilidad P, de vuelta no sé si se distingue, de que ocurra un error y el 0 llegue como 1. Y una probabilidad 1 menos P de que llegue correctamente. ¿Está claro? Y es simétrico en qué sentido, de que se espera que, estadísticamente se puede mostrar que la probabilidad de que el 1 llegue como 0, dado vuelta, se interprete como 0, es la misma. O sea, la misma probabilidad de que el 0 se invierta es la misma probabilidad de que el 1 se invierta. ¿Está claro? Entonces eso es un canal binario simétrico. La probabilidad de que ocurra un error es P. Después hay otros tipos de canales, por ejemplo, en el cual puede haber un error, y un error explícitamente, entonces ya pasa a ser, además de las dos entradas, pasa a tener la salida 0, la salida 1 y una salida error. De vuelta, va a haber una probabilidad acá, en este caso alfa, de que el 0 llegue como 0 o que llegue como error. ¿Estamos? Acá ya no es binario. ¿Estamos? Y después, bueno, puede haber muchos otros modelos, porque si ustedes se ponen a buscar modelos de canales según teoría de la información, hay libros de esto, de los cuales no los vamos a leer, pero a la larga puede haber también acá un canal en el cual, si ustedes tienen un alfabeto más grande de entrada, puede ocurrir cualquier tipo de salida y con distintas probabilidades. Está claro, esto es una cuestión genérica. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué es lo que pasa con esto? Ustedes tienen un canal binario sin ruido, entonces quedan los mismos de acá. Ustedes mandan un 0, llega un 0, mandan un 1, llega un 1. Si eso lo medimos o lo modelamos de algún modo con una capa física, fíjense que acá están mandando una señal y parece que va bastante bien. Y esto se puede ver como si fuese un 1, esto se fuese un 0, esto se fuese un 1, esto se fuese un 0. ¿Estamos? Porque en general la transmisión no tiene ruido, se puede identificar bastante bien. Pero cuando empieza a haber probabilidad de error, de que un 0 ya no llegue como 1, los distintos gráficos de acá, en cada gráfico el eje de las X es tiempo y el eje de la Y es la señal que estoy mandando, la diferencia entre los distintos gráficos es que voy cambiando P, voy cambiando cuánto es la probabilidad de que ocurra un error. ¿Estamos? Entonces acá P es bajo, no hay ruido. Entonces la probabilidad de error es 0, entonces la señal que se transmite y la que llega es bastante legible, por decirlo así. ¿Estamos? Pero cuando ya empieza a poner un P más alto, ya una señal se puede distorsionar de esa manera. Entonces ya acá, sí, bueno, podemos interpretar que en toda esta parte está un poco más arriba que esta parte. Pero realmente acá hay un piquito, acá vuelve a subir, pero no sé si está muy claro, digamos. Y en realidad, fíjense, si aumentamos un poco más P, llega una cosa así, no sé si se llega a distinguir de vuelta la señal realmente que quiero transmitir, que es una celestita de fondo,
y llega cualquier cosa. Estamos acá, es indistinguible cuál es una señal en valor alto y una señal en valor bajo. ¿Estamos? Simplemente porque hubo ruido, hubo errores. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros sabemos que esto va a pasar, va a haber un error. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hay atenuaciones, ruido, anchos de banda, etc. Entonces esto se va a distorsionar. P va a ser mayor que 0. ¿Estamos? La idea es tratar de detectarlo, minimizarlo primero, detectarlo y corregirlo. Todo eso se van a tratar las codificaciones de canal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ahora, cuando se empezó históricamente con las transmisiones de datos, se pensaba que no era posible enviar mensajes sin errores. O sea, se sabía que si va un mensaje, el mensaje va a llegar con errores. Entonces, estaba en el receptor del mensaje interpretar y descubrir el error y calcular igual el mensaje que llegue, interpretarlo igual correctamente. De hecho, no sé si ustedes saben, también creo que lo mencioné de vuelta en codificaciones de fuente, que hay varios estudios de teoría de la información en los cuales dicen que cuando ustedes leen un texto, lo único importante es que la primera letra y la última letra de la palabra estén en el orden correcto. Si ustedes cambian las letras en el medio, ustedes pueden leer el texto de corrido igual. ¿Sabían eso o no? Porque el cerebro ya tiene una experiencia suficiente, ha leído suficiente, lo procesa como venga. Entonces nuestro cerebro decodifica el mensaje que está, digamos, mezclado de alguna manera. Entonces se pensaba eso, se decía, usted uno manda un mensaje, va a haber ruido, va a llegar mal, pero lo tenemos que interpretar igual, a pelarse. Y la única opción que se manejaba era aumentar la relación señal-ruido. ¿Qué es aumentar la señal-ruido? Tratar de aumentar la potencia de transmisión para que la señal sea más fuerte, entonces el ruido quede más chiquito, entonces la señal llegue mejor. ¿Estamos? Y de esa manera llegaba bien. Pero después apareció Nyquist y apareció Shannon para modelar esto y han dicho, che, sí se puede transmitir mensajes sin errores, pero siempre y cuando que la velocidad de transmisión, que nuestro bitrate, R, no supere un valor máximo. Y ese valor máximo, C, es lo que se conoce como la capacidad del canal. ¿Estamos? En realidad es la capacidad efectiva del canal. Y acá una analogía que puede servir es, imagínense un tubo de agua, un caño de agua, que va a enviar un caudal determinado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, ¿qué es lo que dice Shannon? Después lo mover un poquito. Otra pequeña observación. Hay un segundo teorema, implica que hay un primer teorema. ¿Estamos? El primero lo van a ver más adelante. Y ustedes dicen, bueno, está al revés, sí, pero no importa. Después vamos a ir viendo cómo se van, porque son distintas cosas que habla el tipo este Shannon. Entonces, este es un ejemplito muy sencillo en el cual vemos el binario acá invertido, en el cual tengo la probabilidad P del error, de que se invierte el bit, y ustedes empiezan con enviar un dato. Se preguntan, ¿llegó bien? Si llegó bien, incrementan un contador, si no, lo vuelven a enviar. ¿Estamos? Entonces, básicamente acá tengo una serie de datos, caracteres, no importa que yo quiera transmitir, y esto es lo que se recibe. Entonces, uno envía un dato y se recibe bien. Envía un dato, se recibe bien. Envía un dato y se recibe mal. Entonces le dicen, no llegó bien, retransmitirlo. Lo retransmiten y se recibe bien. Lo retransmiten, transmiten el siguiente, se recibe bien. Transmiten el siguiente, se recibe mal, entonces piden que lo retransmita. ¿Me siguen? ¿Lo que significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué sirve el ejemplo intuitivo? Para decir, yo acá quería transmitir 16 datos. Y a la larga tuve 1, 2, 3, 4, 5, 6 errores. 6 pedidos de retransmisión. Entonces al final, para transmitir 16 datos, ¿cuántos tuve que transmitir realmente? 22. Entonces, ¿cuál fue mi capacidad del canal? Corro un poquito más. 16 sobre 22. ¿Estamos? Porque yo quería transmitir 16, pero tuve que transmitir 22.
Entonces, ¿cómo puedo calcular mi probabilidad de error P como lo que debería haber? O sea, si P fuera 1, esto debería ser 16. ¿Se entiende? Como P no es 1, perdón, la probabilidad de error es 0. Si P fuera 0, esto debería ser 16. Como P no es 0, esto es más que 16. Entonces lo puedo calcular como el cociente entre estos dos números. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Ahí, digamos, se leería de izquierda a derecha, ¿no? Sí. El último va con, digamos... En realidad no sé si izquierda, derecha, izquierda. Es un ejemplo totalmente intuitivo, digamos. ¿Por qué? Algo así. Digamos... El último debería tener una transmisión más, sí. Debería ser bien. Contemos alrededor, a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Se me hace que se lee de derecha a izquierda. ¿No? Se lee de acá. Empieza acá y el primero falló, entonces lo retransmito. Pero es un ejemplo. ¿Estamos? ¿Cómo? Que hablaba de probabilidad de que falle y ahí calcula C. Por eso, si el canal fuese perfecto, si no tuviera ruido, la probabilidad P de que ocurra un error sería 0. Si P es igual a 0, ¿qué implicaría? Que C es igual a 1. ¿Qué significa eso? Que el canal no tiene ruido, lo que recibe es lo que transmití. ¿Ve? Claro, eso no es el valor de P, sino es el valor de C. Este es el valor de C, de lo que es capacidad del canal. ¿Se entiende? Entonces, o en realidad, este es el valor de C, sí, capacidad del canal. Hay una probabilidad de que los mensajes lleguen mal, entonces me da que el canal tiene una capacidad de un 72%, 73%. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno, ahora es buena la pregunta que me hizo Tomás. ¿Alguien lo conoce como Tomás? ¿O tengo que decirle Pichi también? Pichi. Porque él me planteaba, bueno, pero ¿cuál es la relación entre C y P? ¿Cuál es la relación entre la probabilidad de que ocurra el error y la capacidad del canal? Bueno, eso es lo que encontró Shannon. ¿Estamos? Y en realidad pasa por ahí. Pero es más o menos la idea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un canal binario simétrico. ¿Estamos? Entonces, se puede demostrar, Shannon lo hizo, en el cual la capacidad del canal C viene de abajo, esa ecuación, que tiene que ver, este C va abajo, C igual, que tiene que ver con 1 más la probabilidad P del logaritmo de 2 de P más 1 menos P, no importa eso porque son binarios, no viene el caso. ¿Estamos? Pero a la larga, C es 1 menos H. Y ahí la pregunta es, ¿qué es H? ¿Qué es H de P entre paréntesis? Pero bueno. ¿Alguno sabe o se le ocurre qué puede ser H? No, pero por ahí va. Es una función de entropía. De entropía que puede tener el canal, lo cual no nos vamos a meter en esto. Porque además, como la cuestión el canal es binario, hay que ver una distribución de Bernoulli. ¿Le suena Bernoulli? Bueno, entonces, digamos, y se usa. ¿Estamos? Y ya, nosotros nos vamos a saltear toda esa parte porque yo asumo que ya saben Bernoulli, ya saben entropía, todas esas cosas. Y fíjense lo que tenemos acá. Este gráfico es importante, o bueno, no importante, interesante para mí. Esto me grafica la capacidad del canal en función de la probabilidad P de error. ¿Estamos? ¿Y qué me dice esto? Que cuando la probabilidad P es 0, yo tengo la capacidad del canal máxima. ¿Ven? Lo cual es lo que hemos dicho. No tengo ruido, entonces el canal recibe en una punta lo mismo que manda en la entrada. ¿Está claro? Pero fíjense lo que me dice esto también. Que cuando la probabilidad de error P es 1, o sea, se equivoca siempre, también tiene el canal una capacidad de 1. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo.
O sea, a la larga es, si yo mando un 0 y siempre garantizo que va a llegar un 1, estoy transmitiendo lo mismo, pero da vuelta. Yo ya sé en el receptor que lo tengo que dar vuelta y la transmisión es exitosa. ¿Se entiende? Pero si la probabilidad es exactamente 1, cosa que tampoco es tan real, o sea, los dos extremos son raros. ¿Estamos? Y fíjense que la curva de capacitancia en función de la probabilidad, de capacidad del canal en función de la probabilidad, tiene esa parábola con un mínimo en 0,5. ¿Estamos? Esa curva da un mínimo en 0,5. ¿Estamos? ¿Y qué significa 0,5? Que si yo mando un bit y tengo un 50% de probabilidades de que el bit sea recibido correctamente o incorrectamente, o sea, yo mando un 0 y tengo un 50% de posibilidad de que llegue como 0 y 50% de posibilidad de que llegue como 1. ¿Qué significa? Que nunca voy a saber la cantidad que está... Nunca voy a saber qué estoy mandando. Y dicho de otro modo, que el canal no sirve para nada, exactamente. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Entonces, hay que ver cuál es la probabilidad de error. Acá, si el error es bajo para este lado, bueno, me sirve. Si es alto para este lado, también me sirve. ¿Estamos? Lo peor que puede pasar es que sea en la mitad. Cuanto más cercano a la mitad, al 50% sea el error, peor es la capacidad del canal. ¿Está clara esa idea? Y con eso termino, creo que, lo de capacidad del canal. Entonces, después vamos a ver en el tema siguiente cómo otras fórmulas también para evaluar la capacidad del canal, dependiendo de ancho de banda, Nyquist, Otto Shannon, de vuelta, etc. Pero lo importante acá es que entonces sabemos que va a haber un error y tenemos que tratar de que ese error sea o mínimo o máximo, pero no en el medio. Y que si hay un punto en el cual el canal directamente no transmite nada. Bueno, entonces con eso, parte de las conclusiones que sacamos es que las características físicas del canal van a determinar requerimientos y características de cómo debería ser la transmisión por el mismo. Nosotros, si sabemos cómo va a ser el canal, vamos a ver cómo lo podemos transmitir. Por ejemplo, si el canal es un cable, ¿qué conviene transmitir por un cable? Corriente, electrones. ¿Estamos? Porque sabemos que un cable de cobre o lo que sea transmite bien, corriente, tensión, da lo mismo, digamos, eso ya lo podemos manejar. Si es una fibra óptica, lo que se transmite es luz. Si el canal es aire, se puede transmitir una onda electromagnética, puede ser infrarrojo. ¿Estamos? O sea, ya no es solamente Wi-Fi, sino cositas. El Wi-Fi es otro, digamos, pero un control remoto. Un control remoto de televisor en un infrarrojo común y corriente, transmite por el medio y no es o sea, sí es una señal modulada electromagnética, pero no es una onda de radio. Eso es lo que voy. Y ahora, sea como sea el canal, siempre es recomendable usar una modulación de base, que son las modulaciones que venimos viendo. ¿Por qué? Porque ya de por sí ya empieza a mejorar un poco la transmisión y a ayudar a disminuir ese tipo de errores en la transmisión. Entonces, todo lo que son transmisiones digitales moduladas con la modulación de base, de banda base, todas esas se conocen como codificaciones de línea. Entonces, una codificación de línea es una transmisión digital en banda base, donde transmiten ceros y unos, por eso es digital. ¿Estamos? En inglés es line coding. Usualmente son, como dice, de frecuencias bajas, esto ya lo hemos visto en el tema anterior. Los datos se envían por la misma señal, ya lo hemos visto, y usualmente es una comunicación serie. ¿En qué sentido? Que el canal tiene un solo conductor, si tiene otro en general es para mandar una señal de clock o algunas cosas particulares, pero en general va por un solo lado, y los bits se envían uno a uno. O sea, va un bit, después va el otro, después va el otro, después va el otro. Eso se conoce también como una secuencia de pulsos, o discretos, son discontinuos, o sea, a veces no necesariamente es un reloj, ¿estamos? O sea, puede ser
pulsos, a veces hay pulsos, a veces no hay, a veces hay muchos, a veces hay pocos. Y se llama tren de pulsos, o en inglés también es bit stream. Deben haber trabajado ya con este tipo de cosas. En estas transmisiones, cada pulso es un elemento de señal. ¿Qué significa eso? Que transmitimos un bit por cada elemento de señal que se transmite. ¿Estamos? Entonces, en este caso va a coincidir la velocidad de modulación con la de transmisión. En general, en todos los ejemplos que vamos a ver nosotros de codificaciones de línea. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Qué más? Ahora, como no hay una frecuencia portadora, una señal portadora usualmente de alta frecuencia que nos permite inmunidad del ruido, esto me va a disminuir el ancho de banda requerido, lo cual van a ser las modulaciones de banda base, las codificaciones de línea, en general todas requieren un bajo ancho de banda, lo cual es beneficioso. La ausencia de componente de continua, algunos van a tener componente de continua, otras no, pero que no haya es bueno y permite que haya acoplamientos por transformadores y aislación eléctrica. Eso es bueno no tener componentes de continua en una codificación de línea. Después, también con respecto a la potencia transmitida, en general se concentra en la parte central del ancho de banda y disminuye los efectos del ancho de banda reducido, lo cual es bueno, digamos. ¿Estamos? Esto tiene que ver con cómo se manejan todas estas codificaciones con respecto al uso del espectro. Otros factores, por ejemplo, son que en general la sincronización de relojes entre el receptor con el transmisor se realiza a partir de la misma señal, no hay una señal aparte, la sincronización va implícita de algún modo en alguna de estas codificaciones de línea. Algunas codificaciones son más inmunes que otras al ruido o las interferencias, ya vamos a ver de esas, y algunas codificaciones son más fáciles que otras, entonces eso implica que los circuitos para transmitir y para recibir van a ser más simples y más baratos que otros que van a ser más complejos y más caros. ¿Estamos? Esto a la larga nos va a dar pautas para evaluar distintas codificaciones de línea. Entonces, en la codificación de línea son patrones de tensión, corriente, fotones, lo que sea, que representan datos digitales. Algunas son más propensas a errores de transmisión que otras, esto ya está puesto. Y los criterios de diferenciación van a ser minimizar el hardware, facilitar la sincronización de relojes, facilitar la detección y corrección de errores, eliminar componente de continuo. ¿Estamos? Y ahora vamos a ver todas esas. Y no sé si alguna más. Por ahora vamos a ver todas esas. Y la pregunta que les hago yo acá es, ¿alguna de todas esas siglas les suena? ¿Cuál les suena? A ver, NRZ. ¿A alguien sí le suena? Levanta la mano. ¿Gastón era? Sí, o Germán. Gastón, sí. ¿Alguien más de Gastón le suena NRZ? ¿No? Hay dos NRZ. Esta se usa en el RS232. ¿Le suena el RS232? Bueno, lo moveré más adelante. USB les tiene que sonar. 100 base TX, Fast Ethernet, es una variante, pero a la larga es lo mismo. RZ, AMI, Manchester. ¿El RFID le suena? ¿Qué es el RFID? ¿Algún ejemplo de una tarjeta de RFID? Sí, la del laboratorio. ¿Algún otro ejemplo? La de Ciudadana, claro, es lo que yo esperaba, digamos. Es el RFID, no es el NFC. Claro, pero ¿por qué se puede conectar por NFC? Alguna vez lo hice, por eso. Y será compatible algunas cosas, será NFC de otra norma parecida, pero la cuestión que, fíjense, ¿qué es lo que estamos hablando? Estas son algunas transmisiones de datos, o protocolos de transmisión de datos, USB, Ethernet, tarjeta de proximidad. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que todas esas usan alguna codificación de línea. ¿Estamos? Entonces, lo que les voy a mostrar ahora en lo que queda de la clase de hoy, no son muchos minutos, más la clase que viene son cómo son estas codificaciones de línea.
¿Estamos? 8B, 10B, ¿alguno lo escuchó? Bueno, vamos a ver. Si no me equivoco, creo recordar, me tengo que fijar que en alguna diapositiva de PCI Express que les mostré a mis alumnos de arquitectura del cuatrimestre pasado, había uno de estos. Pero no estoy seguro. Tengo que fijar de vuelta qué codificación usa PCI Express. Bueno, arrancamos con la más simple. NRZL. NRZL es conocida como codificación unipolar y se llama NRZ porque es non-return to zero, o sea, no tiene retorno a cero. ¿Qué significa que no tiene retorno a cero? Tú está puesto acá, pero la idea es que esta codificación NRZ maneja dos niveles de tensión para cada uno de los símbolos binarios 0 y 1. Entonces va a tener un nivel de tensión bajo, o 0 voltios para el 0, y un nivel de tensión B para el 1. Y es el dibujito estándar que les hice yo en la clase pasada, y que es una línea en la cual tienen un 0, 1, 0, 1 y así, sucesivamente. Eso es una codificación NRZL. El L es porque hay varias variantes de non-return to zero. Y el non-return to zero quiere decir que el nivel de tensión se mantiene constante durante toda la duración del bit. O sea que durante todo lo que es un 1, el nivel de tensión va a ser alto. Durante todo lo que es un 0, el nivel de tensión va a ser bajo. Y no hay ningún retorno a 0 a mitad del bit. ¿Está claro? ¿Seguros? Lo vamos a ver un poco cuando veamos las otras codificaciones de línea. La señal tiene polaridad. ¿Qué significa que tiene polaridad? Que tiene un valor bajo y un valor alto y una diferencia entre los dos, y eso puede generar problemas como algunos que vamos a ver ahora. Perdón, acá me había saltado esta diapositiva. En general, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta codificación? Una desventaja es que tiene un alto nivel de continua. O sea, el nivel de el 1 se mantiene con el alto. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo tengo muchos ceros y muchos unos, la componente de continua siempre tiene una amplitud igual a la tensión de base que use sobre 2. Y eso es algo que hemos dicho que queríamos evitar, para poder separar mejor lo que es transmisor de receptor y todo lo demás. Entonces, esto no es muy bueno. Usa un amplio ancho de banda, no tiene sincronización, porque no hay manera de sincronizar esto, no hay ningún cambio de tensión para secuencia de 0 o secuencia de 1 continua. O sea, si ustedes ven un 0 continuo es 0. Si ustedes quieren transmitir 0, 0, 0, 0, 0, nada, 0 voltios durante un determinado intervalo de tiempo. ¿Cómo saben que son 4 ceros o 5 ceros? O 2 ceros. ¿Se entiende? No tienen nada, no tienen tensión. ¿Me explico? Entonces, digamos que por todos estos problemas es la más fácil, es la que ustedes conocen, pero no se usa mucho. Se usa re poco en realidad. Por no decir no se usa. Una variante es no retorno a 0 invertido. ¿Qué es no retorno a 0 invertido? Esto dice, mantiene el nivel de tensión constante durante el intervalo del bit. Los datos se representan por cambios en la señal y no por niveles. Lo que hace acá es que un 0 se codifica como mantengo el nivel. Y un 1 es cambio el nivel. O sea, un 1 es hay una transición. Si no hay una transición, es un 0. Algo así. O si no me acuerdo si era exactamente esto, pero hay varios que son todos parecidos, pero digo, no me acuerdo cuál habíamos hecho. Entonces, fíjense, ahí tienen un dibujito, un esquema con una tira cualquiera de bits, 0, 1, 0, 0, 1, 1, bla, 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 y tienen cómo sería en NRZL. Entonces, un 0 es un nivel bajo, un 1 es un nivel alto, un 0 es un nivel bajo, un 0 es un nivel bajo, un 1 es un nivel alto. Y lo siguen todos. ¿Cómo es en NRZI? Fíjense, un 0 es mantengo, un 1 es cambio. Entonces tengo un 0, empezaba acá, mantengo.
Recibo un 1, cambio. Recibo un 0, mantengo. Recibo un 0, mantengo. Recibo un 1, cambio. Recibo un 1, cambio. Y así sigue. ¿Lo ven? ¿Qué ventajas y ventajas tiene esto? Es mejor detectar transiciones que detectar niveles. Es mejor detectar flancos que detectar niveles. ¿Estamos? Es más fácil, más seguro, más cómodo. ¿Estamos? Deben saber ya a esta altura del partido cómo hacer para detectores de flanco. Pero es un poco más difícil. La señal no está polarizada, porque no hay, o sea, están los distintos grados de tensión, pero no está polarizada. Y después en general es parecido en el STL. O sea, es un poco mejor que no retorno a cero. Pero sigue sin ser muy bueno. Entonces a partir de ahí hay otras. Por ejemplo, retorno a cero. Retorno a cero tenemos que el 0 es directamente representado por 0 voltios. Pero el 1 es representado por una transición durante la primera mitad del bit. Y un 0, o sea, y tensión de 0 voltios durante la segunda mitad del bit. O sea, cuando hay un 1 es levanto durante medio bit y después bajo. Y ahí tiene el dibujito. Misma trama, siempre con la de arriba, porque esta va a ser nuestra base para entender, porque es la que conocemos todo. Y tenemos un 0, no hago nada. Y cada vez que me llega un 1 es, mando un pulso y a la mitad del pulso bajo de vuelta. Entonces mando un pulso. ¿Lo ven? Y esto, el pulso entero, es un 1. ¿No? Entonces acá no hago nada, es un 0, un 0, un 1, un 1, un 0, un 0, un 0, un 1, un 1. ¿Lo ven? ¿Qué tiene de bueno esto? Fíjense que, primero, ahora ya está el retorno a 0 y ayuda a entender por qué la otra es no retorno a 0. ¿Lo ven? Acá, si hay un 1, vuelvo a 0 a la mitad del bit. ¿Qué tiene de bueno? Más flancos. Y acá están clarísimos identificados cuáles son los 1. ¿Estamos? El valor de la componente de continua es menor. Entonces, fíjense que cada vez vamos achicando. En el primero era B sobre 2, ahora es B sobre 4, va bajando, lo cual cuanto menos sea es mejor. Se garantizan transiciones cuando la secuencia es de unos consecutivos. O sea, si yo tengo dos unos, en vez de tener una cuestión continua, yo tengo transiciones, lo cual es bueno. Los ceros consecutivos son un problema. Ya he mejorado los unos, pero no los ceros. ¿Vale? Y requiere el doble de ancho de banda para la misma velocidad de transmisión, lo cual no es bueno. Entonces tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, tengo más, pero yo cortaría acá. ¿Estamos? Ya con 3 por lo menos tienen como para arrancar. Fíjense que tenemos varias. ¿No? Para seguir viendo las diferencias, ventajas y desventajas de cada una, lo seguimos la clase que viene, que es el lunes. Y el lunes, recuerden que sí, en principio, de no mediar paro de ómnibus, terremoto, COVID, bomba, amenaza de bomba que está de moda ahora, lo que sea que puede pasar, tienen clase práctica. La primera clase práctica el lunes de 2 a 4. ¿Estamos? Y después van a tener la clase de teoría donde seguimos viendo esto de 4 a 6. ¿Está claro? Bueno, por mi parte que tengan un buen fin de semana.